creo que la primer gran tema es la personalización. Conocerlo, ese me parece que es súper clave. La segunda cuestión relevante es el branding, ¿no? Cuando uno vende servicios, no es solamente el onboarding, o sea, todos los puntos de verdad son importantes a la hora de un resultado final exitoso y lo que es mejor, una recompra o un aumento de servicios al mismo cliente. Es decir, la famosa frase me acuerdo que era, no es importante que vengas, sino que vuelvas, Sí, eh, Unicenter. de Unicenter. Digo, claramente ese es uno de los mayores temas en términos de generar largo plazo, generar una relación de largo plazo y no una transacción. Si nosotros premiamos la transacción per se, perdemos la posibilidad de tener un cliente que tenga una larga vida con nosotros y no, porque las transacciones hoy terminas discutiendo precio, no terminas discutiendo calidad, ni servicio, ni aftermarket, ni cómo fue el proceso de onboarding, etc. Entonces, largo plazo versus la transaccionalidad es sumamente importante, aun cuando hablamos no al mundo B2B, sino al mundo B2C. O sea, el cliente quiere tener una buena experiencia y eso va a definir si te vuelve a elegir, si te vuelve a comprar, si compra un producto adicional o no. Digo, ese me parece que es claramente, y obviamente detrás de esto están, que creo que es el rol del CEO, es cómo darle coherencia y consistencia a esto en términos de transformar a la empresa en esta obsesión por el cliente, ¿no? Digo, si nosotros todos los incentivos van al corto plazo, al Q y al cierre, y digo, 100% transaccional, y no miramos la repetición, la cantidad de servicios que le vendemos al mismo cliente, es decir, si no ponemos otros indicadores dentro de esa forma de alinear objetivos, incentivos, digo, me parece que ese es un tema no menor que hay que trabajar y es responsabilidad nuestra como líderes de la compañía alinear esa estrategia. Te digo más, un departamento de cobranza es venta. Si está alineado a la visión de la compañía y a la experiencia del cliente y poner al cliente en el centro, el proceso de mora es un proceso de venta. No es un proceso administrativo de cobrar y nada más, sino que la experiencia que tenga el cliente frente a un proceso de mora puede significar la pérdida del cliente o que el cliente te quiera de por vida porque lo trataste en un momento difícil. O sea, la empatía en esos procesos de cara al cliente es importante. Y obviamente juega también, y ya para cerrar, digo, el tema del branding. Eh, lo, lo loco es, las cosas se venden transaccionalmente sin problema, pero detrás de lo que uno vende, del producto, del servicio, existe el sponsorship, existe el branding, existe quien te lo vende. No es lo mismo comprar un celular en la tienda nuestra que comprarlo en una plataforma de comercio electrónico. En términos de, me dan financiación en débito en próxima factura, si tengo un problema, sé a quién recurrir, me van a vender algo que es legal y está homologado para que funcione. Digo, incluso en eso que es transaccional puro y que es precio, detrás de eso hay un componente de branding muy fuerte que hace que las cosas perduren en el tiempo y no solamente sea algo efímero y que se termine rápido. Digo, cierro acá porque después podemos seguir creciendo. Ok. A ver, ahora vamos a ir, Adrián, ¿no? Pero para ir tomando muchos temas que me parecen claves para profundizar. Cuando decías lo del shopping, lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, ¿no? Y lo hacían, era un shopping de Argentina, ¿no? Para los que están en otros países, donde hicieron una campaña de publicidad muy grande con esto. Ahora, el tema es que uno iba al shopping, ¿eh? Y parece que esto que lo tenía claro la agencia de publicidad y capaz algún director de marketing o el gerente general no había llegado abajo, porque cuando ibas al baño y estaba sucio, le pedías a un vendedor de un local, mostrame ese tercer, no sé, pullover que está ahí arriba, después que le pediste dos, te peinaba con cara rara, o entrabas a otro local y estaban mirando, generalmente son chicas las que estaban, cada una en su Instagram en el teléfono. Entonces,
muchas veces uno tiene claro el tema de customer centering, que la clave no es que venga, sino que vuelva, no transacción, sino construir relaciones. El problema es cómo le damos vida a eso. Porque la mayoría de los que estamos acá somos clientes de un montón de empresas, ¿no? De un banco, de una compañía de seguro, de una empresa de telco, de una agencia de turismo, de una empresa de servicio, de un supermercado. Y la pregunta es, ¿cuántos de nosotros somos fieles fanáticos, de esas empresas, de ese banco, de esa compañía de seguro, de la concesionaria de auto? Y pocos, ¿no? Somos fanáticos de pocas empresas. Y los directores generales de esas compañías, todos habrán hecho un MBA y tienen claro la importancia del cliente. Entonces, y ahí hay como una gran oportunidad y un cortocircuito de cómo pasar de los dichos al hecho. Y esa es una de las tareas cuando Roberto hablaba del rol del director general, ¿no? Porque uno diría, es como el director de la orquesta, ¿no? El director general. Y yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿y qué instrumento toca el director de la orquesta? Porque el violinista toca el violín, el trompetista el trombón, el timbal, y el director de orquesta, ¿qué toca? ¿Qué dirían? ¿Cuál es el instrumento que toca el director de orquesta? Y abramos micrófono si quieren. ¿Qué toca el director de orquesta? ¿No toca nada? ¿Cuál es el instrumento del director de orquesta? La orquesta. Toca la orquesta. Entonces define la partitura, el carácter que le quiere dar a la obra que van a hacer y se tiene que asegurar de tener gente en cada posición que pueda, que sepa y que quiera, ¿sí? Tocar el violín, tocar el trombón o lo que sea. Y no es fácil ser un gran director de orquesta. Y Roberto traía también el tema de incentivos, ¿no? Por el proverbio este, dime lo que mides y te diré lo que logras. Y dime lo que premias y te diré lo que logras. Y cuando decíamos recién, por ejemplo, Microsoft tuvo serios problemas cuando quiso dejar de vender Windows y empezar a vender servicios en la nube, y Nadella, el nuevo CEO, que la dio vuelta, reestructuró totalmente. Hay un caso de Harvard de cómo la dio vuelta el nuevo CEO, pero aunque pensó cambiando el rol del comercial, de vendedor de cajitas a arquitectos, asesores de servicios en la nube, sacó la meta individual, puso metas por obsesión, esto que traía Roberto, por obsesión real en el cliente. Decía, si el cliente no gana, el vendedor no gana y la empresa no gana, y dar vuelta a todo. Que todo esto es fácil de decir, pero difícil de hacer. Porque muchas veces uno cuando está en una empresa de uno dice, no, nosotros la experiencia es buena, pero cuando se pone como clientes del otro, son pocas las empresas que han logrado una gran transformación cultural, ¿no? Bueno, vamos a Adrián, ¿eh? Alguien que pasó por muchos países y logró muchos cambios también. Bueno, Andrés, buenas tardes para todos. Un placer estar con ustedes y compartiendo las experiencias, algunas buenas, otras no tan buenas. Y creo que las que más aprende uno son las que más duelen. Y, y bueno, hay mucho que ya han mencionado tanto Diego como Roberto. Bueno, soy Adrián Fognini y estoy trabajando en Thomson Reuters hace ya algunas décadas. Estoy en esta industria ya casi 30 años. Es un negocio de servicios para profesionales, profesionales que trabajan en empresas, profesionales que trabajan en sus firmas, profesionales me refiero a abogados, contadores fundamentalmente. Es un negocio de suscripciones, ahí tiene algún parentesco con lo que hace Roberto, que gerencia negocio de suscripciones. Y, y bueno, muchos de los temas que mencionaron concuerdo 100%. Eh, Vos preguntabas al inicio, ok, ¿qué es, si hay algo que ustedes pueden decir que es el éxito comercial? Bueno, eso es algo que nos cuesta siempre lograr porque siempre vemos que hay alguien y cosas que nos quedan por hacer, pero sí algunas de las cosas que hemos aprendido, intentando complementar lo que han mencionado Roberto y Diego, es algo que vos trajiste ahora hacia el final. Hemos notado que la efectividad comercial mejora mucho cuando uno puede clarificar y dejar claro cuál es la estrategia de la compañía. Cuando uno empieza entendiendo, ok, cuál es la visión, la misión de la compañía, y después traducir esa visión hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, cuál es nuestro aporte a la sociedad o cuál es nuestro aporte a este sector de la industria, y cuando uno eso lo traduce en una estrategia, y lo voy a hipersimplificar, una estrategia significa dónde queremos jugar. Bueno, hay mil definiciones de estrategia, uso esta que es común, dónde queremos jugar y cómo vamos a ganar. ¿Dónde queremos jugar? Puede ser en qué país, en qué ciudad, en qué geografía, en qué segmento, en qué industria. Y cómo vamos a ganar es qué nos va a diferenciar de todo el resto de los competidores que están ahí afuera. Una vez que tenemos eso claro, el resto de la discusión se facilita y permite alinear a toda la organización justamente detrás de algo que decía, creo que Roberto, vos lo mencionabas, es, mira, al fin de cuentas, todos estamos acá para vender. Todos estamos acá para vender. Lo que dijo Roberto, es algo que uso siempre. La cobranza es una venta, en definitiva. Es una venta.
hacer la cobranza a un cliente es vender de vuelta. Estás vendiéndole de vuelta. Tienes que convencer por qué te tiene que pagar. Es el intercambio de valor. ¿Por qué te tiene que dar dinero a cambio de lo que vos le das? Y así es en cada interacción. La interacción con el equipo de soporte, la interacción con el equipo de Customer Success o el equipo de foco en el cliente, de los equipos de Customer Success hoy es una función que está ganando mucha relevancia. Entonces, ¿qué es lo que ha permitido hoy en día el éxito comercial, a diferencia de lo de antes? Y justamente por los grandes cambios que estamos viendo es, si no está aceitada la maquinaria de la definición de la estrategia y cómo uno aporta valor para después poder hacer esa cascada que decías vos, y esa cascada no es simplemente de arriba para abajo, sino que se tiene que nutrir. Es obviamente que uno hace una propuesta, esta es la estrategia y vamos para allá, pero también después viene un feedback con resultados que uno dice, bueno, vamos a adaptar esa estrategia, nos tenemos que ir adaptando. Esa dinámica de ida y vuelta lo que vemos es, bueno, si no estamos ágiles en determinadas esas estrategias y hacer cómo toda la organización se alinea, el éxito comercial es muy difícil de conseguir. Entonces, lo primero que vemos es el éxito comercial está dado también por cómo diseñamos esas estrategias, cómo la comunicamos y cómo alineamos al resto de la compañía para que todos sientan que estamos vendiendo a la empresa, que todos estamos vendiendo el servicio o el producto. Y hago una pausa ahí un poco porque después puedo ir para 10.000 lugares más, pero me pareció interesante justamente destacar esto para complementar lo que estaban diciendo aquí mis colegas. Ok. Adrián, con esto último que decías, ¿y cómo lineas a todo el mundo? ¿Cómo lográs? Y vos que tenés tantos países, tantas culturas distintas. Bueno, eh, ah, ahí viene justamente cuando uno puede diseñar la visión, es que uno marca una pauta de alto nivel. Aquí la visión está dada por el CEO de la compañía, en este caso es Steve Hasker, que, que él diseña cuál va a ser la visión de la compañía. Y después uno trabaja en justamente cómo adaptar esa visión. Obviamente hay una estrategia general de la compañía, pero sí tenemos flexibilidad. En mi caso, que estoy actuando, tengo responsabilidad, son casi 100 países, hay mucha concentración, hay 15, 20 países que son realmente los más robustos, pero sí que hay mucha diferencia de cultura, no es lo mismo Brasil que México o Japón que Canadá. La forma en relacionarse con los clientes, la forma en que compran, las valoraciones que ponen sobre cada una de las variables son distintas. Entonces uno tiene que agarrar y descifrar para ese entorno, para esa geografía, para esa cultura, cómo nosotros somos capaces de agregar valor. Entonces, los procesos comerciales se tienen que adaptar. En Japón, por ejemplo, es fundamental construir confianza y construir confianza puede llevar años. En Estados Unidos es totalmente distinto. En Estados Unidos se habla de negocios. No es tanto el foco en vamos a construir la confianza, se sientan a hablar de negocios y salen haciendo negocios en una reunión muy ejecutiva, con un plan de acción. Entonces, son distintos. El proceso comercial se va a tener que adaptar en cada caso para poder ejecutar esa estrategia que fue definida en cada caso. Entonces, lo que se hace es, se empodera de alguna forma a los líderes regionales que conocen la cultura, que conocen el cómo hacer negocios en cada geografía, para que puedan adaptarse. Obviamente después están los procesos, los sistemas, las políticas. Las políticas son más difíciles de cambiar, pero sí se adaptan también. Entonces, tenemos políticas, tenemos procesos, tenemos sistemas que ayudan justamente a traccionar en cómo bajar esas estrategias en cada país. Obviamente, lo más importante es el producto y el servicio. Cada producto y servicio, si no está hecho a la medida de lo que necesita un país o una ciudad o una industria determinada, las posibilidades de ganar son bajas. Y sobre eso entra todo lo que es la maquinaria comercial. La maquinaria comercial tiene que estar adaptada a las necesidades del país, de la industria en la que se está operando. Hago una pausa ahí, nuevamente. Ok. Con esto último que traías del producto, ¿no? Cuando vemos, bueno, esto que decíamos, ganadores que desaparecieron, esto que decíamos desde BlackBerry o Nokia o Xerox o Blackbuster, todas sólidas potencias que fueron cayendo una por una, nadie le asegura el apogeo eterno, no está todo un juego todo el tiempo. Y uno de los ganadores actuales, que es Zoom, por ejemplo, que tiene más de 300 millones de suscriptores activos, él dice que el mejor vendedor que él tiene es su producto. Él dice, tengo que tener un producto tan bueno que me ayude que entren. Y Salesforce con una estrategia similar. Salesforce no iba bien hasta que cambió también de CEO, cambió el nuevo CEO la estrategia y los números empezaron a florecer. Es el poder de un buen CEO que define toda la estrategia, qué mercados, cómo vamos a ganar y entra. Y entonces desde Salesforce empezaron a entrar en más chiquitito, con un trial freemium.
y una vez que estaban adentro, desarrollar al cliente desde adentro con un producto que le haga ver al cliente en qué le cambia la vida. Y hoy, con esto que decías, Adrián, ¿no? De la visión y la misión, que todos los que estamos acá hablamos de esto, a nosotros desde Sama, que nos toca estar en muchas empresas, generalmente no llega abajo. O sea, no llega abajo. Eso de tener una visión comprendida, compartida, comprometida, dónde nos queremos ver, la misión, esto que decía, pero concreto, en qué le queremos ayudar al cliente a estar mejor. ¿Qué quiere decir misión cumplida? ¿Qué deberíamos lograr que el cliente logre con lo nuestro? Muchas veces hay un cortocircuito y no llega. Entonces, esto de alinear tantas culturas, como vos decías, es tan fácil de decir y es tan difícil de hacer porque es alinear los objetivos de la gente con los de la organización. Hace mucho tiempo estábamos trabajando con un banco que ahora no existe, ¿no? Con Bank Boston, que salió. Pero me acuerdo que hace 15 años empezábamos los talleres, porque así nos decía el CEO de aquel momento, que el objetivo del banco es la rentabilidad, ¿no? Y yo después le miraba la cara a la gente en Chile, estoy hablando, por ejemplo, y yo decía, ¿qué le puede importar a la gente que está acá? La rentabilidad del accionista en Boston. ¿No? Entonces, ¿cómo empezamos a ver cómo alineamos lo que le importa, lo que le preocupa a la gente con lo que le puede importar a la organización para que sea un juego virtuoso, que no es fácil? Y esto que hablabas de la cobranza, que todos vendan en serio. Estábamos con un banco en la región andina que tenía 150 personas en el call center de cobranza, pero la premisa que nos decían es, lo más importante es que el cliente siga siendo cliente. Entonces, ojo cómo le hablan, esta empatía que traía Roberto y que traes vos también. Entonces, el gran desafío es ejecutar todas estas ideas, ¿no? Sobre todo con tanta gente. Roberto tiene millones de clientes, no 10 clientes. Y hablaba de la personalización con automatización. Y hablaba de marca, y hiciste uno de los cambios de marca, yo creo, más importantes de la década, Roberto, cuando pasaste a personal. Y si nos querés comentar un poquitito qué desafíos, qué ruidos trajo cambiar de marca, alinear a toda la gente atrás de una nueva marca, personalizar millones de clientes, que no es fácil. A ver, la personalización, estamos trabajando en un megaproyecto de Martech, donde todas las interacciones terminan siendo personalizadas. O sea, tenemos una vista 360 hoy con muchísima información de los clientes. Por supuesto, uno arranca, nos llevó un tiempo enorme porque esto no se construye un día para otro. Necesitas, después de una fusión como la que tuvimos, necesitamos unificar sistemas. Digo, la verdad fue un trabajo ¿Querés fenomenal. contarle un poquitito a los que no saben qué empresas se fusionaron, qué marcas Bueno, claro, había, cuál quedó? venimos de una fusión ya hace 7 años entre un cable operador que era Cablevisión, que tenía dos marcas muy fuertes, Cablevisión y Fibertel, con una telco incumbente tenía la marca Telecom, tenía la marca Personal, y la verdad que de esa fusión surgió un operador convergente, fijo móvil, y la decisión que tomamos fue, en una primera instancia, ir de todo ese mundo de marcas que teníamos, ir a tres marcas madre. La primera es Personal, como la marca de la conectividad, la marca Flow como la marca del entretenimiento y la marca Telecom como marca institucional y de producto B2B. Eso, que fue un impacto enorme, un impacto cultural, porque implicó perdedores y ganadores, ¿no? Porque implicó que gente que venía piensen que de Cablevisión venían unas 11.000 personas, 11.500 personas, y del lado de Telecom había 15.000 personas, o 16.000 personas, éramos 27.000 en el momento de la fusión. Hubo ganadores y perdedores de camiseta, o sea, perdí mi identidad. Entonces tuvimos que trabajar internamente que compren la nueva identidad, generarle a esa nueva identidad valores, parte de la cultura, del cómo se hacen, cambiamos todos los procesos. Digo, y solamente uno puede ser exitoso hacia afuera si uno es exitoso hacia adentro. Entonces, nosotros medimos no solamente el clima interno, sino qué es lo que siente el colaborador respecto de la calidad del servicio que le damos a los clientes. Y ese indicador es fundamental porque te da la temperatura de lo que está sintiendo el cliente, ¿no? Porque en definitiva el colaborador es un cliente más y es un reflejo de lo que está pasando afuera.
Entonces, en este proceso, la verdad ahora viene un nuevo cambio marcario. Vamos a ir ¿A todavía más. cuál? Vamos a ¿Se ir a puede una sola decir? marca. No, no se puede. 15 de diciembre. Vamos a una sola marca, pero la idea es seguir adelante esta construcción de identidad, ¿no? De cómo, es más, nos vamos a llamar de esa manera. Vamos a trabajar para esa marca. Es decir, no vamos a tener una marca institucional o corporativa o de empleo y una marca de producto. Vamos a ir unificando todo. Ese proceso es fundamental para lograr la identidad. La otra, la contracara hacia afuera, hemos logrado después de 2 años de trabajo muy fuertes, medir el NPS y tener el NPS primero como medida, que es una medida muy, para los que no saben, el Net Promoter Score es una medida que toma solamente, de 10 puntos, toma solamente los 2 más significativos y casi que descarta los neutros y suma los negativos, con lo cual es una medida muy fuerte de promoción. Te mide la promoción real que tenés sobre tu cartera de clientes. Logramos que toda la compañía hoy sepa cuál es el NPS de sus interacciones. Te diría, 7.000 personas tienen esa medida dentro de su bono. Es decir, el NPS pasa a ser, o sea, lo que siente el cliente en cada interacción y en el servicio final pasa a ser también parte del salario de la gente en el bono anual. Entonces, es otra manera de interrelacionar. Y después, obviamente, nosotros tenemos. Perdón, Roberto, ¿y notaron que bajó el churn o la tasa de deserción una vez que aplicaron esto? ¿Y si cambió en cuánto? Mirá, nosotros hoy tenemos el share más bajo histórico, la cobrabilidad más alta histórica en un escenario como el que está pasando en Argentina hoy. La verdad que todas las variables y todos los indicadores tenemos captura positiva en un escenario de una industria que es madura, o sea, no hay espacio para crecer tanto, digo, ya es una industria que está muy madura y penetrada. Digo, la verdad que todos los indicadores hoy de la compañía son positivos. Este salto con Martech te genera, o sea, aprovechar los agentes de inteligencia artificial para avanzar en casos de uso de Martech. Ya tenemos 4 casos de uso implementados y escalados. Mora es uno de ellos. Y estamos avanzando también con todo lo que es contactación con call centers y trabajo de los técnicos en casa de los hogares de los clientes. Es decir, incorporar la tecnología, conociendo al cliente, sabiendo los problemas que tuvo antes, los problemas de facturación o no, incluso para la retención, hoy ese caso de uso también está. Un cliente llama hoy, antes le dábamos el mayor descuento posible, independientemente de lo que él tuviera, y pasaba de 0 descuento a 50% de descuento, porque el 50% el rep trata de sacarse el problema de encima rápidamente. Entonces agarra los 50 y pum, lo tiraba al cliente. Hoy ya hay un agente que es un copilot que le dice cuál es el descuento óptimo que le tiene que dar a ese cliente en función de la historia del cliente. Es decir, si el cliente viene con promociones enormes, bueno, lo lleva a un descuento menor. Si el cliente nunca tuvo promoción, lo lleva a una promoción que no es la máxima. Digo, toda esa ingeniería hoy está con un copilot. Y eso es Ok, ARPU, eso es mayor ganancia, mayor revenues. ok. Bueno, ahora en una próxima pasada tocamos lo de inteligencia artificial en áreas comerciales, ya que trajiste lo de Copilot. Eh, Diego, nos comentabas que tenían 180 franquicias, que son franquicias de servicios, ¿sí? No es un McDonald's, un Burger King que tienen un producto que hay que hacerlo de tal manera, es más difícil una franquicia de servicios. ¿Cómo logras llegar con una imagen, con un estilo al mundo sin tener el control? Porque cada una es una empresa independiente. Bueno, muy buen punto. Nosotros ahí hay primero una cultura que ponemos,
ponemos a los franquiciados en la misma cultura que tiene la compañía o la central. Después, obviamente, como toda empresa que tiene una red de franquicias tan grande, tiene un manual de marca con un proceso de auditoría constante para que se cumpla todo lo que es layout de las oficinas, el modelo de escritorios, con proveedores comunes alrededor del país para que puedan tener todo el mismo estilo de, por ejemplo, mobiliario. Tenés todo lo que es las fotos dentro de las... No permitimos poner cualquier tipo de cartelería y después tenemos un sistema de comunicación con los clientes a través de LEDs, ¿no? En todos los puntos de venta que está manejado por la central. Después tenés un sistema común de front, o sea, de atención al cliente, donde el franquiciado nuevo que ingresa tiene una capacitación. Esa capacitación es la misma que tiene, no sé, una franquicia de Salta, una franquicia de Buenos Aires o una de Neuquén. Y después todo un proceso de seguimiento de auditoría de atención al cliente constante, ya sea a través de un sistema de coordinadores que están presentes o a través de escuchas de todo lo que es la venta o el seguimiento del track, todo lo que es por WhatsApp. Todo eso está monitoreado, hay un sistema de ranking, no solo de conversión que tienes, sino también hasta tenemos, vamos más fuerte hasta por producto y por vendedor. O sea, sabemos en cada franquicia qué es lo que vende la franquicia, qué producto vende la franquicia, qué producto vende el vendedor, con qué efectividad, porque puede vender mucho, pero tiene mucha deserción también. Así que en eso hay un sistema de la gestión de ventas o la gestión comercial que está muy encima de toda esta plantilla de franquicias. Y después también hay una curva de aprendizaje que vamos acompañando esas nuevas franquicias a que llegue al resultado óptimo que esperamos nosotros y esa promesa de retorno de inversión que tiene el ¿Tiene franquiciado. una meta? ¿Cada franquicia tiene una meta o no tienen Sí, metas? sí, Tienen tiene una meta. meta. Tiene una meta eh, y como te digo, esa meta, de acuerdo a la antigüedad de la franquicia, va teniendo distinta presión para crecimiento, pero que también te la pide el franquiciado. El franquiciado que invierte quiere tener un retorno a esa inversión y bueno, ¿cómo le ayudamos nosotros a que ese retorno llegue en tiempo que le habíamos prometido, ¿no? Ok, genial. Perdón, los que quieran hacer alguna pregunta al panel o alguno de las personas en particular, bienvenidas por el chat. Diego, ¿qué porcentaje hoy es venta online en turismo B2C? ¿Y qué porcentaje va por teléfono? ¿Y qué porcentaje en las sucursales? ¿Y qué ves que Mirá, crece? ¿Cuál crece o están estancados? hoy tenés una barrera que es, el Banco Central tiene limitada la venta con tarjeta de crédito en dólares. Cuando vos querés participar o querés comprar, perdón, un ticket aéreo en dólares en una web, no podés. Salvo que te lleven a una web del exterior. No sé, las líneas aéreas te lo permiten porque vos vas a emitir en American Airlines, estás emitiendo en el website de Estados Unidos. Aerolíneas Argentina, por ejemplo, te lleva un website en Uruguay. Entonces, partiendo de esa limitación, te voy a separar internacional del doméstico. Cuando hablamos del doméstico, el 40% de la venta se hace a través de la plataforma. Cuando hablas solo del doméstico. Cuando ya metes el internacional, se te baja el 10%. ¿Por qué? Pues el 80% del volumen es internacional. Del revenue que hoy tenemos en el mundo es internacional. No quiere decir que el 80% de los pasajeros sean que viajan al exterior. Lo que tiene, la particularidad que tiene el exterior, que tiene un ticket medio mucho más alto, pues son más días que un viaje acá al doméstico. El doméstico, el máximo está en 4.5 días, el internacional está en 12 días.
Entonces es un ticket medio mucho más caro. Alto. Ok. Exactamente. Gracias. Sí. Bueno, Despegar, por ejemplo, quiso hacer todo online y después tuvo que agregar venta telefónica y tuvo que agregar ahora corners en algunos lugares como tarjeta naranja. O sea, pues la pregunta vinculada a una pregunta que trajo acá Carlos Bruni es ¿hacia dónde va el mundo? ¿Va todo lo digital? ¿Va a lo híbrido? ¿Va a lo presencial? Amazon, Bezos, compró en 1917 la cadena Gulf Food, que es una cadena de supermercados a la calle. Uno diría, si el rey del e-commerce compró una cadena de supermercados de en serio, o sea, en la calle, uno diría hacia dónde va el mundo. Y cuando le preguntaron a Bezos, ¿y por qué compraste una cadena de supermercados? Él dijo, porque el online me da eficiencia, pero experiencias sensoriales inmersivas lo logro con lo presencial. Ahora, ¿cómo transformar, no, lo presencial para que sea como que el viaje empieza cuando uno entra, en este caso, a la sucursal, ¿no? Eh, ¿Me puedo adicionar Adrián, un sí, puntito? ¿Me puedo sí, adicionar sí, un temita más? sí, Ahí, por ejemplo, estuvimos una visita cuando uno habla de futuro, de tecnología, eso ya, o mira Estados Unidos o ahora más Asia, ¿no? Y estuvimos en China, ¿no? Con el gigante de Ctrip, es el jugador más grande a nivel global de la industria de turismo. Y cuando te pones a hablar con ellos, ellos tienen una app que solamente venden transportación y acomodación. Ellos llaman a Transportation y Accommodation. O sea, todo lo que es hotelería suelta o viajes en avión, trenes, buses, eso lo tienen una- en transporte. Ahora, para atender y vender vacaciones, tienen 6.000 puntos de ventas, también franquiciados, y los últimos 2.000 puntos de venta lo abrieron de la pandemia para acá. O sea, no es que esto es una herencia, no, no, no. De la nuevo. pandemia hacia acá abrieron 2.000 puntos de ventas. Con lo cual, es lo que decís vos, te da escala del negocio la web, te da escala de negocio la app, pero cuando vos buscas experiencia o un ticket medio mucho más grande, porque uno cuando va a invertir, no sé, 20.000, 30.000 dólares en una vacaciones a Orlando, no va a comprar todo por la web. Tenés que ser muy experto, porque querés saber qué estás comprando, tenés miles de preguntas, tenés a tu familia atrás, no le querés cerrar y terminás confiando en un experto en viajes que es un agente de viajes. Ok. Ok, vamos entonces a un mundo híbrido, ¿no? Lo ideal, como director general, diría que es armar una máquina automatizada a las 24 horas de vender todo online. Que la gente entre, compre y listo. Sin embargo, sabemos que la mayoría de las empresas no sobrevivirían así, ¿no? Y va dependiendo del buyer persona, a quién le vendo el proceso de decisión de compra de él y le venderé online o le tendré que vender de manera híbrida. Y volviendo a esto de híbrida, donde sobre todo es B2B, que es el negocio de Adrián, y Adrián, tomando acá las preguntas, nos dicen, en el mundo de la IA, ¿vamos a seguir teniendo comerciales, ejecutivos de cuenta, en el caso de ustedes? ¿Qué cambia el rol del ejecutivo de cuenta en el mundo de la IA, donde el cliente investiga mucho más antes de comprar? ¿Están cambiando los perfiles que están buscando? ¿Qué tiene que tener un comercial que no tenía antes? Si es que va a seguir sobreviviendo el ejecutivo de cuenta, ¿cuál es tu idea y la idea de ustedes? Bueno, les cuento un poco la experiencia que estamos transitando y un poco también aprendiendo de otras empresas, incluidas las de primer nivel en AI. Estamos trabajando con casi todas ellas. Y aquí vuelvo un poco al punto. Voy a ir rápido, pero si donde quieran hacer doble clic, me preguntan. Pero eh, de vuelta, el tema de la AI es lo que estamos viendo, incluso con algunas encuestas que estamos haciendo a nivel global y las compartimos y las puedo hacer circular por este grupo también, si es que les viene bien, se llama El futuro de los profesionales. Es que las empresas que o intentan implementar, la implementación viene así. Empezamos investigando AI, después pasamos a probar AI, hacemos proof of concept, hacemos pruebas, pilotos, y después finalmente realmente hay una tasa de conversión para llegar a la implementación. Y dentro de implementación, a algunos les va bien, a otros les va mal. A los que les va bien, hoy hay un reporte del MIT que salió en julio, que se llama El estado del AI en los negocios. Es de julio del 25, lo pueden googlear, lo van a descargar, que dice que solamente el 5% de las empresas que están haciendo algo con el AI tienen éxito. Realmente pueden decir que tienen éxito.
Y ahí hay toda una explicación del por qué. Nosotros hacemos también uno dentro de las áreas que operamos, y lo que hemos recopilado es que realmente hay que tener una estrategia de AI. No es simplemente utilizar el AI por el AI mismo, no es tecnología por la tecnología misma, sino que la utilización y la incorporación de la tecnología en nuestras compañías, nuestros procesos, tiene que tener un propósito concreto. En esa lógica viene toda una cascada. Hay que tener una estrategia de AI, cómo hacemos para llevar la propuesta de valor para nuestros clientes. Hay que invertir en AI, hay que invertir tecnología. En el caso de Thomson Reuters está invirtiendo, hizo compras de algunas empresas por más de 1.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo está haciendo más de 200 millones de dólares de inversión por año para desarrollar el AI. Hay que atraer roles nuevos que no teníamos, hay que ir cambiando algunos perfiles, sobre todo en el área de producto y de tecnología. Obviamente se está trabajando muchísimo en lo que se llama la formación, en inglés se dice reskilling, que sería reentrenar a todos nuestros equipos de trabajo para que sean capaces de utilizar estas nuevas herramientas y hacerse las mismas preguntas y cómo lo vamos a resolver con AI. Y por último, y entrando más concretamente al tema de ventas, en ventas también está llegando. ¿Y cómo está llegando? Bueno, está llegando fundamentalmente en lo que es generación de demanda, está llegando para aumentar la productividad de los vendedores, está llegando para mejorar también lo que es la experiencia de los clientes y mejorar el back office, y fundamentalmente también en la personalización de todo lo que dije antes, que esto es algo que tanto Roberto como Diego mencionaron. Hoy en día la AI está llegando fuerte, se está incorporando cada día más, de manera más importante, y lo que se está buscando permanentemente es entender cuál es el retorno de la inversión. ¿Cuál es el retorno? O sea, hacemos una inversión, ¿cuál es el retorno? ¿Qué estamos logrando? Aumentamos capacidad, mejoramos la tasa de conversión, mejoramos la satisfacción de los clientes, pero genuinamente está pasando. Si hago una simplificación grande es, no creemos, y acá puede cambiar todo un día para otro, pero no creemos que los vendedores vayan a desaparecer, por el contrario, van a ser un diferencial, pero claro que va a cambiar. El vendedor tradicional, tal cual como estaba actuando solo con su viejo librito, posiblemente quede obsoleto de aquí a poco tiempo. El vendedor que incorpore el vocabulario, porque los clientes, los usuarios van a pedirle que incorpore el vocabulario de cómo utilizar AI para que él, digamos, el usuario final, el cliente, pueda tener éxito, va a demandar de que sepa de cómo utilizar estas herramientas, y que utiliza a sí mismo para ejecutar sus tareas, herramientas y sistemas de AI, van a ser los vendedores que tengan éxito. De forma tal de que todas las tareas más repetitivas, las tareas en donde los humanos no somos buenos, y bueno, uno que está trabajando con equipos de venta hace años, la gran mayoría de los equipos comerciales se quejan de la burocracia de los CRM, de la burocracia de las planillas internas, de la burocracia de las aprobaciones, de la burocracia de preparar las ofertas para los clientes, teniendo que ir por marketing, por preventas. Bueno, hay una cantidad de temas que hoy ya están automatizados. Creo que Roberto lo mencionó muy bien. Hoy casi que está preparado. Se le pone enfrente a un cliente con 3 ofertas en función del histórico de ese cliente, del uso de ese cliente, de la situación de ese cliente. Son cosas que están pasando. Eso ya es una realidad. Entonces, no creemos que vaya a desaparecer el vendedor. Va a cambiar tal vez el mix, va a haber menos vendedores, mucho más enfocados en tareas de muchísimo valor agregado para el cliente, y van a convivir con agentes de AI. Los agentes de AI van a ganar mucha atracción y el mundo va a ser más híbrido. Ok. Bueno, nosotros coincidimos contigo. Creemos que están haciendo un nuevo comercial de Elite, que lo llamamos en llama Human Tech, que apoyado en el arsenal tecnológico que hoy tiene para potenciarse, marketing digital, CRM, inteligencia artificial, marca personal, redes sociales, es mucho más poderoso que antes. Y apoyado también en todos los descubrimientos de las neurociencias que permiten entender qué resortes hay que tocar para que un cliente compre, en lugar de decir muchas gracias, lo voy a pensar, y cambiando el modelo de venta, porque hoy vemos que las decisiones son emocionales y no y impulsivas y no racionales, entonces la venta consultiva tampoco funciona, porque es pensado por un Homo sapiens racional y las decisiones son emocionales. Con todo esto, entendemos que están haciendo una nueva especie comercial para el futuro. Ahora, pero son visiones. Veamos, para ir cerrando, si quieren, Roberto, ¿qué te imaginás de la gestión comercial del futuro y del comercial y de la IA, y Diego también, y cerramos? A ver, yo creo que esto que comentaba Adrián recién, de que solamente el 5% de los casos de empresas que tienen éxito, es porque esto recién comienza. Y cuando hablamos de AI, no existe AI sin tener un foundation, una plataforma de datos estructurada,
y no estructurada, y no existe AI si no tenemos un foundation tampoco de nube. O sea, hay tecnología que no es que pongo Copilot y funciono automáticamente, sino que necesito tener detrás de esto una arquitectura que me permita realmente sacarle jugo a la info. Pero más allá de eso, digo, hoy el 30% del comercio en Argentina es digital. Y a medida que eso sigue creciendo a doble dígito, o sea, viene creciendo, o sea, todo lo que es transaccional, de ticket bajo, de productos conocidos, el cliente no quiere tener una interfaz. Lo que quiere es hacer dos clics, comprarlo y recibirlo. Y me parece que eso, que lo que tenemos que entender, que eso es así, a medida que los tickets tienen, esto bien lo dijo Diego, ¿no? Cuando no es lo mismo comprar un viaje de $300 que unas vacaciones de $20.000. A medida que los tickets crecen, requiere experiencia, requiere interacción, requiere... Ahora, la persona que lo atienda tiene que tener las herramientas, todas las herramientas de la tecnología disponible para poder atender a ese cliente mejor, para saber cómo le fue, para hacer el historial, para hacer lo que quiere. Entonces, la gente va a seguir estando donde genere valor y donde el cliente lo requiera. No es una decisión de la compañía donde la gente tiene que estar, es una decisión de los clientes y entender dónde tiene que estar. Nosotros tuvimos una experiencia, nosotros teníamos, durante muchos años Telecom tuvo agentes, había 3.000 personas trabajando en los agentes. Y eso le permitió a la industria en algún momento crecer en forma exponencial en SIMs, en cantidad de dispositivos en terminales celulares. Ahora, llegó un momento que ese canal físico era enorme, carísimo, que se sostenía solamente a costa de nivel de actividad y comisiones, pero lo que no generaba valor. Y hay que tomar la decisión de sacar ese canal y anticiparse y hacerlo bien, hacerlo sin ruido. Es decir, uno tiene que estar mirando qué es lo que pasa con el cliente. El cliente ya sufría ir a un canal comercial a comprar un celular y no poderlo comprarlo por la tienda. Hoy lo compra por la tienda. Puede que, a ver, y cómo usamos también la inteligencia artificial o la data. Los adultos, y yo casi ya soy un adulto mayor a 60, que tenemos identificado en la base, si llegan a llamar, pasan directamente a un humano, sin interacción previa, sin IBR, sin nada. Es decir, porque ahí, en esa transacción, ese cliente necesita tener una conversación con alguien. Entonces, empezar a jugar y a modificar los journeys que uno tiene dentro de la compañía en función de cada cliente en forma situacional, qué es lo que quiere, digo, eso va a hacer que la compañía después aloque los recursos humanos donde generen valor y no al revés, no que tienen que estar en todos lados y porque eso hace que lo digital, que la automatización no progrese donde tiene que progresar. No sé si con eso más o menos. Sí, podríamos seguir horas. Qué desafío desactivar un canal con tantas miles de personas. ¿Eh? Lo hicimos en 4 años. Identificamos el problema y desactivamos el canal. De hecho, hoy Telecom no tiene agentes. ¿Sí? Claro, sigue teniendo agentes. Movi sigue teniendo agentes. Telecom, personal no tiene agentes. Ok. Ahora, hicieron una reestructuración comercial también, ¿no? El año pasado, cambiaron de B2B con B2C. ¿A qué se debieron esos cambios? Esos cambios se debieron a que el mundo SMBs, de la pequeña, no el SMBs, el SOHO, lo que es el contador, el abogado, que lo teníamos dentro de B2B, en realidad esa persona era B2B solamente por un tema de impuestos, tenía quit, y no tenía una experiencia consultiva detrás. Lo que quería tener eran los mismos descuentos que tiene un B2C. Ok. Entonces, lo teníamos separado, administrándolo desde un call center que no daba abasto porque no entendía los procesos B2C, como si fuese un cliente consultivo, y en realidad era un cliente muy parecido al B2C, que lo único que tenía era que tenía quit. Y no es que iba a comprar nube o que iba a comprar, no sé, un servicio de riesgos o de ciberseguridad. Digo, entender esos clientes, eso fue lo que hizo que los moviéramos a la administración del mundo B2C. Ok.
para cerrar, y le damos a Diego ahora el broche de oro, ¿sí? Con esto último que trajo Roberto, me parece clave para un director general también, que es tan importante definir qué hacer distinto, qué agregar, como qué sacar. Entonces, ¿por qué ese canal de agentes? ¿Por qué tenemos a los contadores y abogados en B2B si no son B2B? Entonces, poder parar la pelota, salir del piloto automático y empezar a preguntarnos ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y cómo lo podremos hacer distinto? Es difícil, ¿eh? Cambiar la manera de pensar y actuar y no tener resistencia, porque cada vez que quiero cambiar algo, tengo resistencias internas, ¿no? Yo les quiero agradecer mucho a todos y Diego, nos gustaría la palabra final. ¿Qué te imaginas del futuro de la gestión comercial? Si alguien te preguntaría, ¿qué puedo empezar a hacer para entrar al futuro de la gestión comercial? Vos también tuviste experiencia en muchos países, cuando eras director general de Air Europa para toda América, tú viste distintas culturas, distintas maneras de hacer las cosas. ¿Cómo te imaginas la nueva gestión comercial? ¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a pensar hacia dónde vamos? No, yo creo que como decía antes, tanto Adrián como Roberto, la inteligencia artificial ya está acá. No es algo nuevo, se viene gestando hace muchos años. Hoy es mucho más accesible y empieza a meterse en el mundo corporativo. La digitalización, que es algo que quizás es lo que más manejamos, eh, vino para quedarse y la inteligencia artificial viene para darle escala a los negocios, escalar mucho más todo lo que estamos haciendo, tanto en generación de leads, en cambio en los procesos de aceleración y en la comercialización de los productos que tenemos. Yo creo que tiene que tener una gobernanza. Lo escuché a Roberto, hace poco terminé un programa en la Universidad de San Andrés y Roberto fue el entrevistado final y hablaba de la gobernanza, ¿no? La inteligencia artificial para no tener problemas. Hoy muchas empresas permiten, uno dice, no, yo uso ChatGPT para ver este contrato, no, yo para evaluar esto, hacer un business case y la data se va a cualquier lado. Creo que es muy importante meterlo dentro no solo por un tema de fuga de datos, también la gobernanza es importante para meterlo dentro de la misión o la visión de la compañía, para que estamos todos alineados y lo usemos para lo que realmente lo necesita la compañía. Creo que eso es muy importante. Y algo que también comentaba Roberto y Adrián, en la personalización. Nos va a ayudar mucho a, nada, cuando tengamos el cliente adelante, pues todos tenemos base de datos importantes de nuestros clientes, empresas que manejan mucho volumen de clientes, tenemos mucha información y creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar con un buen prompt ayudar a tener un perfil del cliente en el momento que se sienta con nosotros, a conocer todos, más en el mundo retail y en el mundo de viajes, retail viajes, es muy importante conocer los gustos, con quién viajar, todo el tema de tu documentación, qué te hace falta, qué no, para que la experiencia en el viaje sea de lo mejor posible. Bueno, estamos en tiempo, sé que muchos tienen compromisos. Primero de todo quiero agradecerles el tiempo. La idea era regalarnos un espacio para pensar, poder escuchar a líderes que yo creo que liderar es conducir, ¿no? Que están conduciendo organizaciones a mercados de turbulencia, que ya pasaron muchas tormentas, y era escuchar de primera mano cómo piensan, qué creen, hacia dónde creen que vamos. Les mando en nombre de Sama Business School un abrazo muy fuerte a todos. Gracias por haber venido. Allí compartieron un link que si alguno quiere recibir una síntesis de lo hablado y la grabación y participar en becas para los programas del Campus Sama Virtual, pueden ahí postularse. Y sé que muchos tienen compromiso, así que les mando un abrazo muy grande. Es difícil visionar, ¿no? Napoleón Hill decía, Walter Disney decía, si puedes imaginarlo, puedes realizarlo. Y Napoleón Hill decía, todo empieza con una gran idea. Y para que se me ocurra una gran idea hay que parar la pelota para pensar. Y la idea de este encuentro era regalarnos un espacio para parar y escuchar a otros. Así que un abrazo inmenso. Si nos quieren dejar alguna frase acá en el chat, qué me llevo, qué me pareció, nos sirve a todos para mejorar y reflexionar y compartir ideas.
Y si nos quieren poner cómo se imaginan ustedes la gestión comercial del futuro, bienvenida también, ahí en el chat. Y un Gracias. abrazo a todos. Hasta luego. Muchas Chao, gracias. Gracias a gracias. todos.